Bien, pues encomendados a la Virgen especialmente en el rezo del Rosario, vamos a continuar nuestras reflexiones, o al menos las que yo os ofrezco. Luego cada uno siga el ritmo que mejor le venga. Puede seguir meditando lo que hasta ahora venía meditando, puede programar la tarde a su gusto, según Dios le mueva también, ¿no? Pero yo sigo hablando, porque el plan que os he presentado, pues lo voy siguiendo tal como está en la hoja de ruta. Y ya pues empiezo a meditar o a ofreceros meditación sobre la pasión y la muerte de Jesús. En los ejercicios de San Ignacio esto correspondería a la tercera semana, o sea que esto va que resolvemos una semana en una mañana, ¿no? Bien, a la hora de presentar el misterio de Cristo es fundamental meditar la pasión. Por eso el texto bíblico pues es los 4 relatos de la pasión, que está pues al final de cada uno de los evangelios. Tener en cuenta que los relatos de la pasión es de lo primerísimo redactado. Luego por escrito está ahí la historia de las formas, no entro a explicar ese asunto, es para clase, pero es lógico que los primeros cristianos al reunirse el domingo, el día del Señor para la Eucaristía, pues comenzaran pidiéndole al apóstol, cuéntanos cómo fue lo último, es decir, los relatos de la pasión, que luego han ido engarzándose unos con otros y cada evangelista selecciona, da su color, pero como tal los relatos de la pasión es lo más antiguo. No digo literariamente, porque ahí los trazos literarios cuando se examinan pueden ser más posteriores, pero sí el relato como tal. Lo primero que la primera comunidad cristiana realiza o redacta o cuenta son pues las escenas de la pasión que han recogido cada uno de los 4 evangelistas, incluso San Pablo en algunos trazos pues igualmente lo recoge. Y luego el himno de Filipenses 2, 6, 11, que lo rezamos o lo cantamos todos los sábados en la tarde al entrar en el domingo. En las primeras vísperas del domingo, todo el año tenemos ese himno de Filipenses 2, 6, 11, que es precioso, que os voy a decir, ¿no? Irá saliendo alusiones a un texto a otro, o sea, texto bíblico para hacer como he hecho esta mañana, una lectura, una lección divina, una lectura orante de la palabra de Dios, pues hay de sobra. Esta mañana he elegido ese método, mejor que poderos explicar pues lo que ya tenéis a vuestro alcance por escrito, ¿no? Pues ya lo tenéis por escrito, si queréis lo leéis y si no lo dejáis para otro día en que tengáis menos materia para la oración. Pero un poco ha quedado presentada la venida de Jesucristo a este mundo y quién es Él. Es Dios que se ha hecho hombre y hombre verdadero. Aquí está desgranada esa realidad de la humanidad de Cristo. Es la puerta que ha abierto Dios desde el castillo donde están sus tesoros y nosotros podemos pasar a través de esa puerta. Es como una imagen, ¿no? Otra imagen es la ayuda adecuada. Es decir, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle una ayuda adecuada. Y Dios le dio a Eva como ayuda adecuada, a Adán, y Adán respectivamente le dio como ayuda adecuada a Eva. Y es así, y bien hecho está, vio Dios que era muy bueno, ¿no? Pero al llegar Jesucristo, Él viene y se presenta a sí mismo como el esposo. Si os habéis dado cuenta, en el Evangelio estamos de boda continuamente. O vamos a una boda,
o venimos de boda, o estamos celebrando la boda, las vírgenes prudentes, el rey que se casa, las bodas de Caná. Y en todos esos pasajes el novio es Jesucristo, que viene a desposarse con la humanidad en su totalidad y con cada uno. Viene a ser el esposo verdadero de nuestra alma. Sí, no nos dé repelús, porque es así. A los novios, cuando los he preparado tantas veces, le digo, no, aquí el novio y el esposo es Jesucristo. Por muy guapo que tú seas y por muy guapa que tú seas, aquí lo que Jesucristo os da a cada uno de los dos es el propio Jesucristo con la mediación sacramental, como especie sacramental, de uno para el otro y del otro para el uno. Y en la virginidad o en la vida consagrada Jesucristo se da directo, en total, sin mediación sacramental. Por eso el matrimonio es un sacramento y la consagración virginal no es un sacramento, porque es la relación directa con Jesucristo. Directa, explícita, total, fecunda. Esa relación esponsal la ha establecido Él, Jesucristo. Y bueno, ha suscitado a lo largo de la historia millones de hombres y mujeres que le siguen por ese camino. Y la Iglesia ha entendido, ya lo veremos mañana más despacio, que para el sacerdocio es conveniente llamar a los que han recibido ese don. Pero mañana hablaremos más de ese aspecto. Bueno, pues rematada la identidad, Jesucristo es Dios verdadero, es hombre verdadero, y como hombre es la puerta, el pontífice, es el esposo de nuestras almas que nos llama a seguirle. Y Él es la ayuda adecuada que Dios, Padre, nos ha dado en la historia de la humanidad, hasta que lleguemos a unirnos con Él en un abrazo de amor para toda la eternidad. Eso es el cielo, ¿no? Pues pasamos a ver la pasión en esas lecturas a las que os he remitido. El himno de Filipenses viene a ser como el currículum vitae de Jesús. Hoy está muy de moda eso. Preséntame el currículum. Bueno, pues el currículum de Jesús es que siendo de condición divina, se despojó de su rango y se hizo hombre. Y pasó como uno de tantos en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y su Padre lo ha levantado, lo ha resucitado, concediéndole el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese himno lo cantaban a toda pastilla en la comunidad de Filipo, porque era un himno que habían compuesto ellos, un cantautor de Filipo, pero lo había compuesto después de escuchar a Pablo los relatos de Jesús, lo que llamaríamos la cristología de San Pablo está resumida en este himno de Filipenses 2, 6, 11. Jesús llegó a la gloria no por el camino que Adán intentó. Seréis como dioses. Einai tu Deu. Pues Jesucristo no quiso llegar a ser como Dios, atrapándolo o robándolo, sino que llegó a esta gloria, Señor, para gloria de Dios Padre, por el camino de la obediencia, de la muerte en cruz. Ekenosen, la palabra griega es muy expresiva, se vació, como si este vaso que tiene un poquito de agua, yo lo pusiera boca abajo, queda vaciado. Eso es lo que ha hecho Jesús. Ekenosen, se vació hasta el extremo. Y luego vendrá a nosotros la invitación a seguirle por el camino de la kenosis, del vaciamiento, de la humildad, de la obediencia.
Todo eso es lo que sale en el currículum vitae de Jesús. Se despojó de su rango y se hizo esclavo, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Es muy llamativo este currículum vitae de Jesús. A nosotros nos sale ella más. Progresar, crecer, ser más estimado, Ese no ha sido el camino de Jesús. El camino de Jesús es ir a menos. Santa Ángela de la Cruz, cuya memoria litúrgica celebraremos mañana, tiene expresiones muy fuertes y por eso se llama ella de la Cruz, porque es el no ser, no querer ser y poder pisotear el yo si esto se pudiera. Ese es su lema y el lema de las hermanitas de la Cruz. Ahí queda eso, ¿no? Pero está muy copiado del camino de Jesús. En ese camino de Jesús, que repito, podéis entreteneros en cada una de los relatos de la Pasión, son impresionantes, porque Jesucristo, ese Jesucristo vivo, a poco que le quieras, a poco que le ames, pues te llena de dolor cómo ha sido tratado, ¿no? Ha sido prendido en el huerto de los olivos. Antes está la oración del huerto, también se puede uno detener, pero ha sido prendido a traición. Y Jesús reacciona diciéndole, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La relación de Jesús con Judas es impresionante, hasta el último minuto. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O, pues esto, tomarle por malhechor, llevarle ante el Sanedrín en una reunión de urgencia, porque el Sanedrín no se podía reunir por la noche. Se reunirá en la mañana, el plenario, pero hay como un comité permanente que en la madrugada se reúne y lo encarcela. No sé si habéis ido a Tierra Santa, pero hay un lugar, muy probablemente sea ese, el histórico del encarcelamiento de Jesús. Es como una gran tinaja, más alta que este techo, y por allí bajas. Cuando estás allí, se lee uno de los salmos pues que me han arrojado, etcétera, ¿no? No me acuerdo ahora las palabras literales, pero en aquel lugar pasar toda la noche prisionero, luego al día siguiente fue juzgado y hay dos juicios, uno el religioso y otro el civil. En el primer juicio religioso, Jesucristo es condenado a muerte. Y es condenado a muerte porque al preguntarle, con esas u otras palabras, él responde manifestando su identidad divina. Pero es tú el Hijo de Dios. Dínoslo de una vez. Jesús responde, sí, soy yo. ¿Entendieron el Sanedrín y Jesús, por supuesto, de qué iba la cosa? Y el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras porque la blasfemia le parecía insoportable. Habían preparado testigos falsos. No hizo falta. No hubo que pagar en dinero negro a aquellos testigos falsos, porque con la declaración de Jesús estaba claro. Él mismo se autorrevela como lo que es, como el Hijo de Dios bendito. Es reo de muerte. Le condenan a muerte. Fijaos que en otros lugares del Evangelio de San Juan, cuando hay esa lucha entre Jesús y los fariseos y tal, ¿por qué me apedreáis? ¿Por qué me buscáis para matarme? Y le responden, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este es el punto clave, no otro. Jesús no es un revolucionario de la justicia
o muere, qué sé yo, por qué causas sociales, políticas, a favor de tal o cual. No, no. La razón por la cual Jesucristo es condenado a muerte es porque Él se ha confesado Hijo de Dios, en el pleno sentido de la palabra. Cosa que Él había rehuido durante toda su vida para que no le confundieran. Pero en este momento supremo no oculta su identidad. Y es condenado a muerte por esta razón. Otra cosa es que la razón tiene su ironía, sobre todo en San Juan, que es muy irónico a la hora de describir las cosas. Tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿No será al revés? Que siendo Dios se ha hecho hombre. Son dos cosas diferentes. Porque el misterio cristiano no es que un hombre llega a ser Dios. El misterio cristiano es que Dios ha enviado a su Hijo y se ha hecho hombre. Es el misterio de la encarnación. Es muy importante esa perspectiva, ¿no? Aquellos fariseos en la discusión entienden esta perspectiva tan humana que a nosotros nos resulta cercana. Pues si tú eres un hombre simple y llano y te haces Dios, pues hay que quitarte de en medio, aunque solo sea por razones religiosas. Pero es que el fondo de la cuestión es que este sujeto es el Dios eterno, consustancial al Padre, que se ha hecho hombre. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero el Sanedrín no podía ejecutar la pena de muerte. Les estaba prohibido. Y menos en ese momento religioso y tal. Y se lo llevan a Pilato para que confirme la sentencia y ejecute la pena de muerte. Sin defensa, sin justicia, condenado a la pena capital. Cuando he dicho estas palabras en la prisión, que he visitado muchas veces, también en Semana Santa, veo muchos internos en la prisión que lloran. Jesús ha sido condenado a la pena capital y no ha tenido abogado defensor. Y la causa por la cual le condenan a muerte es una injusticia. Claro, ellos están metidos ahí. Si hablas ese lenguaje, lo entienden perfectamente. Quizá a nosotros nos pille un poco más lejos, pero bueno, pues os invito a que le pidáis al Señor, al meditar esto hoy y otros muchos días de vuestra vida, pues no paséis insensibles, porque la pasión ha sido así, con este detalle, con el otro, las negaciones de Pedro, que se ha hecho el valentón en su momento y ahora pues eso, es un muñeco a merced de sus propios sentimientos. Pero esa mirada de Jesús, San Lucas la trae, ¿no? Salió al patio y se cruzó con la mirada de Jesús. ¿Y de qué manera le miraría Jesús? Que él salió y lloró amargamente. O sea, Pedro se sintió amado, perdonado, querido por Jesús. Lo que Jesús había hecho con Judas, amigo. Pero Judas pensó que su pecado, que su traición no tenía perdón y se desesperó. Pero Pedro esperó en la misericordia. Es muy importante este contraste, ¿no? Esperó y dejó que la mirada del corazón de Cristo entrara en su corazón. Se sintió pecador y lloró amargamente. El Greco tiene 3 cuadros que se titulan Las lágrimas de Pedro. ¿A cuál más bonito, no? Esas lágrimas no solamente son las de la noche, de la pasión, son también las lágrimas cuando le confía el primado y le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos?
Yo me lo imagino a Pedro que se le caían las lágrimas. Señor, tú lo sabes todo. Yo ya no me fío ni de mí. Tú sabes que te quiero, ¿no? Pues ir contemplando estos aspectos. O el cireneo, que es invitado un poco a la fuerza a llevar la cruz. Nos pasa a nosotros muchas veces asumir la cruz. Decimos, bueno, a ver, lo hacemos a veces un poco forzados, ¿no? Pero luego pues se ve que el hombre se alegra de haber hecho este favor, ¿no? O las mujeres de Jerusalén por el camino, o el encuentro de Jesús con su madre. En Andalucía, uno de los pasos más recurrentes es el buen suceso. Yo pregunté, ¿y eso del buen suceso qué es? El día que Jesús, camino de la cruz, se encontró con su madre. Ese es el buen suceso. Me gustó la explicación que me dieron, porque es muy bonito. Es en ese momento en que Jesús va cargado con la cruz y va a la cruz. En la vía dolorosa, al encontrarse con su madre, hubo este encuentro estimulante para Jesús, sin duda. Encontrarse. Lo celebramos, diríamos, o lo recordamos en la cuarta estación del Vía Crucis. Pero eso se llama el buen suceso, por si no lo sabíais, yo no lo sabía, hasta que me lo han explicado en su momento, el buen suceso. Y llegados al juicio civil ante Pilato, Pilato no quiere por nada del mundo que le metan en este lío, vamos, está claro. Quería haberse quitado en medio este asunto, no solo porque se lavó las manos como Pilatos, sino que no quería entrar en la cuestión. Pero hay un punto de honra que le tocan y ahí cayó. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Con el carrerón que Pilato llevaba, ¿no? Si sueltas a este, yo le considero inocente, no encuentro culpa. Si queréis le damos una tanda de azotes, y así lo hizo, y tal y cual, ¿no? O sea, que hizo con él todo lo que estaba en sus manos, con tal de soltarlo y que se callara la gente. Pero el argumento es, esa frase es tremenda. Si sueltas a ese, no eres amigo del César, por tanto despídete de tu carrera política. Y así lo entiende él y dice, no, antes estoy yo. Bueno, pues ve, lleváoslo y crucificadlo. Y ya manda a sus soldados, etcétera, y cargan a Jesús con la cruz y va hasta el Gólgota, ¿no? Y allí, pues, el tema de las 7 palabras del catecismo viene cuando, os puedo decir la cita, pues no la tengo aquí a mano. En el catecismo viene las 7 palabras, por si tenéis que predicar alguna vez, las 7 palabras. Si os manda de cura o de obispo a Andalucía, tendréis que hacerlo porque allí esto, es como un acto imprescindible el día de Viernes Santo o el Jueves Santo por la noche. Las 7 palabras. Y ahí están una tras otra, las tengo aquí apuntadas, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa escena de los 2 crucificados, malhechores, ¿no? Y ni siquiera temes a Dios estando tú en el mismo suplicio y lo nuestro es justo. Pero Él, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bonito ese momento, ¿no? O el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase que es la de un salmo, ¿sabéis? Así comienza el salmo. Y el mismo salmo termina con la esperanza. O sea que no es un salmo de desesperación, es un salmo de esperanza. Si Jesucristo lo rezó. Dicen algunos entendidos que es el salmo con el que un buen judío muere. Como entre los cristianos es muy frecuente. Yo en mi vida parroquial lo he visto, ¿no? Rezar la salve y concluir la vida. Más de 20 o 30 personas han muerto en mis brazos y era rezando la salve. O sea, es una costumbre muy cristiana, rezar la salve y morir.
Bueno, pues el Dios mío, puede entenderse así, ¿no? Pero también está el sentido más dramático. Jesús sabe muy bien que su Padre no le ha abandonado. El Catecismo de la Iglesia Católica toma esta frase para decirnos que Jesús, enviado por el Padre, es el Hijo bueno de esa parábola, Lucas 15, que se nos presenta un Padre lleno de misericordia y dos hijos que no viven como hijos. Pero hay un tercer hijo, el que nos cuenta la parábola. El que nos está contando la parábola es un hijo bueno, que vive de cara al Padre. Pues este hijo bueno, que es Jesucristo, ha salido al encuentro del hijo perdido y ha recorrido los pasos perdidos. No porque él sea un perdido, pero ha recorrido los pasos a donde le ha llevado la perdición al hijo perdido. Y dice el Catecismo, Jesucristo nos ha tomado desde el alejamiento. Y por eso ha podido decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No en nombre propio, sino en nombre de todos los alejados. Ha asumido en su propio corazón humano la suerte de todos los pecadores, también la mía. Y desde ahí, en nombre de todos, pronuncia esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Urs von Balthasar lo explica en la teología de los 3 días, llama preciosamente, pero ahí queda. Otra de las últimas palabras, la escena con María. Esas tocará predicarla muchas veces. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Esa reciprocidad que viene instituida por Jesús, no por María ni por Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió entre sus cosas imprescindibles. Este es el tema o la palabra original. Unos traducen su casa, otros sus cosas, otros... Diríamos, por decir un ejemplo, no es que esto lo diga él, es como cuando vas de viaje y en una mochilita pequeña llevas lo imprescindible. No puedes ir sin eso. Pues Juan tomó a María entre sus cosas imprescindibles. Ya no podía vivir y prescindir de ella, ¿no? Es muy bonita esa interpretación porque María se nos ha dado eso, como alguien imprescindible en nuestra vida. No podemos prescindir de ella. Tengo sed. La sed, en el Evangelio de San Juan, hace referencia al agua que es el Espíritu Santo. Recordad con la Samaritana, capítulo 4 de San Juan. Tengo sed. Como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Dame de beber. Toda esa escena preciosa que está compuesta en torno a un agua que Jesús viene a darnos. El que beba de este agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré ya nunca tendrá sed. El agua en el Evangelio de San Juan es el Espíritu Santo. Capítulo 5, otra escena, el último día, el de la fiesta, Jesús dijo con voz fuerte, el que tenga sed, que venga a mí y que beba el que cree en mí. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Y añade el evangelista, esto lo decía del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en él. Luego, no es una interpretación bastarda, es el propio evangelista, porque el tengo sed viene en el Evangelio de San Juan, 19:28. Ahí está el tengo sed. Y bueno, pues en el sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre en la cruz, el tengo sed es un grito. Padre, envía el Espíritu Santo.
que sacie esta sed del corazón de Cristo. El padre Benoit tiene un artículo muy bonito explicando de la carta a los Hebreos la ofrenda en virtud del Espíritu Eterno. Dice él, explicándolo, ¿no? Es una explicación teológica que uno puede tomarla o no, pero él viene a decir que en el sacrificio de Cristo, en la ofrenda de Cristo que ha hecho él de su propia existencia humana, el Espíritu Santo ha sido protagonista. Y pone el ejemplo de aquel sacrificio que, bueno, si recordaréis todos, de Elías en una apuesta con los sacerdotes de Baal. Se había quedado solo Elías en esa defensa del monoteísmo, del Dios único y verdadero. Los sacerdotes de Baal se habían multiplicado por cientos y les echa una apuesta. Venga, poned una víctima e invocad a vuestro Dios o a vuestros dioses. A ver qué pasa. Nada. En todo el día la víctima quedó como estaba. Sin embargo, al terminar, dice, al ocaso del sol, ya no había sol, por tanto no podíamos atribuir al sol esa quemazón. Pues Elías descuartizó la víctima, hizo que regaran, echaran agua, invocó a su Dios, bajó fuego del cielo y consumió la víctima. Luego el fuego que baja del cielo es el que hace agradable la víctima a los ojos de Dios. Este relato está en el libro segundo de los Reyes, en la historia de Elías. Es muy bonito. Elías, después de aquella, tuvo que huir. En fin, no cuento ya la historia de Elías, que es muy bonita, ¿no? Pues el padre Manuel en esta explicación dice, el tengo sed es pedir que venga el Espíritu Santo, que haga agradable al Padre la ofrenda de la vida de Jesús. El Espíritu Santo, fuego que viene del cielo, es el que hace agradable al Padre la ofrenda de su Hijo Jesucristo. Por eso invocar al Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Primero porque es el que mueve en nuestra vida espiritual, pero también porque es el que consuma y hace agradable a Dios todos nuestros sacrificios, ¿no? Tengo sed, todo está cumplido. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, pues ahí está. Todo eso está en el relato de la Pasión. Lo vais leyendo y aparecen y os podéis detener. Seguro que no tenéis tarde, es para otro día y para otra vez, porque los relatos de la Pasión son largos, aparecen muchos personajes, hay muchas frases muy llenas de contenido. En fin, que dicho esto, expiró. Ahí está San Juan claramente en el relato de la Pasión. La liturgia de la Iglesia nos ofrece el Viernes Santo siempre el relato de San Juan, de la Pasión según San Juan. Y el Domingo de Ramos depende del ciclo. Este año San Lucas. El año que viene Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. O sea, los tres relatos de la Pasión están en los tres ciclos, pero el Viernes Santo siempre el de San Juan. Con lo cual tenemos la liturgia muy cerca. Pero conviene meditar, como podéis hacerlo esta tarde u otro día, en la Pasión, porque luego llega Semana Santa y estamos ocupadísimos. Hay que preparar el monumento, hay que quitar el monumento, hay que preparar los pasos, hay que salir, hay que entrar, hay que hacer, hay que confesar. La Semana Santa para un cura es de mucho jaleo, mucho trabajo, no tiene tiempo para... Por eso conviene que fuera de los días de Semana Santa, en ejercicios o en un retiro, medite despacio en la Pasión, porque es muy rica de contenido. San Ignacio en los ejercitantes le dice pedir al Señor dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado. Hay una sintonía. Y no es extraño que al contemplar la Pasión, pues a uno le vengan las lágrimas, pues es lógico.
Si no le vienen, no es que sea un perverso, ¿no? Pero si le vienen, pues quiere decir que es una persona normal, ¿no? Porque contemplar la pasión de Jesucristo, San Juan de Ávila le manda a muchos, en la carta esta misma también, medite todos los días un rato sobre la pasión de Cristo. Ya veis que escenas hay muchas. Se puede uno entretener en esta, en la otra, en este personaje, en el de más allá. La pasión de Jesucristo da de sí para toda la vida, o sea, estar ahí meditando ese aspecto. Es importante tener en cuenta que es la hora del Padre y la hora de Jesús. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Recordad que en el mismo Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, todavía no ha llegado mi hora. O sea, Jesús vive al son del reloj de su Padre Dios. Vive en la obediencia, también con el tema de la hora. Aquí estoy, hágase tu voluntad, ¿no? Esa obediencia que se expresa, ¿no?, con el tema de la hora. Y para terminar, quisiera centrarme en una palabra: entregado. Fijaos que los relatos de la Pasión y del Evangelio y de San Pablo hablan de esta palabra, traditio o paradosis, en español, entregado. Está recogida en la fórmula misma de la consagración. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Es una palabra clave. La entrega. Pero ¿quiénes son los sujetos de la entrega? ¿Quién entrega? Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:14. Es Dios Padre el que está en el fondo de este misterio, dándonos a su Hijo y entregándonos a su Hijo. Por tanto, el sujeto principal de esta entrega es Dios Padre. ¿Y qué le mueve a Dios entregar a su Hijo? Pues lo entrega por amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y por amor a su Hijo, lo constituyó de esta manera como redentor, restaurador del pecado y del desorden que el pecado original había introducido, ¿no? Primer sujeto de la entrega, Dios Padre. Segundo sujeto de la entrega, el propio Jesucristo. Nadie me quita la vida, soy yo quien la da o quien la entrega generosamente. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Luego, esa entrega de Jesucristo está motivada por el amor. San Pablo lo captará muy bien, Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Fijaos que luego en Efesios 5, San Pablo mismo les dice a los esposos, como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, para presentársela sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así tienen que amar los maridos a sus esposas y las esposas a sus maridos, ¿no? Como Cristo ama a su iglesia, que la amó y se entregó por ella. De ahí está tomado el comienzo de la encíclica del Papa, Dilexit nos. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? La persecución, la angustia, el peligro, la espada. En todo ello vencemos fácilmente por aquel que nos amó, Dilexit nos. El amor de Jesucristo es algo arrebatador. Lo ha sido a lo largo de la historia para tanta gente y lo es para cada uno de vosotros y para mí.
en su medida, con muchas limitaciones. Estamos en la escuela y en el aprendizaje del amor, pero uno se le va a contagiar el amor en la medida en que contemple el amor de Cristo, que es un amor de locura. Nos ha amado locamente. Y que el Señor os lo haga entender, porque eso llevará a una respuesta muy generosa. Por tanto, es el Padre el que ha entregado, es el Hijo el que se entrega, y Judas el que lo entregó. Así termina el relato de los apóstoles, cuando Jesús llamó uno por uno. Es decir, Judas también lo ha entregado. Pero Dios Padre lo ha entregado por amor, Él, Jesucristo, se ha entregado por amor, y Judas lo ha entregado por odio, por envidia, por decepción, por pecado. La unión de esas entregas hace que la cruz sea chirriante. Sobre todo en el primer acercamiento a la cruz, es algo repelente. Todos nosotros, cuando nos llega la cruz, pequeña o grande, lo primero que hacemos es decir, no, es repelente, porque la cruz está recordándonos el pecado del mundo, ya no solo el nuestro. Y cuando Jesucristo nos invita a entrar en esa órbita, es porque quiere hacernos redentores con Él. Pero cuando uno, digamos, entra un poco más en el núcleo, se da cuenta de que amó más que padeció. Esta es una frase de San Juan de Ávila en el Tratado del Amor de Dios 7, el número 7. Describe los sufrimientos, y si el cristiano se entretiene en contemplar los sufrimientos de Cristo, no es por sadismo, no es por regodearse en el sufrimiento, sino porque en Jesucristo el sufrimiento es expresión de amor. Y fue más grande el amor que el sufrimiento, por muy grande que sea el sufrimiento. Amó más que padeció. Y por eso pues, nos sentimos amados, porque lo ha hecho por mí, por ti. O sea, Jesucristo no ha muerto en la cruz por toda la humanidad y ahí estoy yo. No. Jesucristo ha muerto en la cruz porque te ha conocido, a ti y a mí. Y eso le ha movido a ir a la cruz. Si solo tú existieras, Jesucristo habría ido a la cruz. Porque lo ha hecho individualmente, por ti. Y por mí, y por el otro, y por toda la humanidad. Pero detengámonos un momento a meditar que ha sido por mí, ha sido porque me conoció a mí, ha sido porque conocía mi extravío real o posible, ha sido porque ha querido salvarme de la muerte eterna y ha dado su vida por mí, como suena, como nadie lo ha hecho hasta ahora en mi vida. Jesucristo ha dado su vida por mí. ¿Y qué manera de dar la vida? A eso viene la meditación de la pasión. No es un regodeo en el sufrimiento, porque el cristianismo no es la religión del sufrimiento, es la religión del amor, de un amor más grande, de un amor que se ha expresado en la pasión. Me amó y se entregó por mí. Eso San Pablo le volvió loco. Sabéis que la primera etapa de su apostolado, primero fue un fogoso perseguidor de los cristianos, hasta que Jesús le sale al encuentro y le dice, ¿por qué me persigues? Pero Señor, ¿tú quién eres? Y vive esa experiencia, esa metamorfosis de 3 años en el desierto, etc. Y cuando se pone ya fogoso a predicar, va al Areópago y hace ahí pues toda una pirueta de diálogo interreligioso, ¿no? He visto un altar dedicado al Dios desconocido, pues ese Dios, el que vengo yo a anunciaros, porque Cristo murió y resucitó. Dijo, mira, déjanos historias. Ya nos hablarás otro día O sea, fue un fracaso rotundo ese discurso de Pablo en el Areópago. Sin embargo, en otro momento de su vida, eso cuando se lee cualquier biografía de San Pablo, te lo hace notar cualquiera, ¿no?
se ha encontrado con Jesucristo crucificado y Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque no vine a predicaros otra cosa que a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, tan amantes de la sabiduría, pero es fuerza de Dios y sabiduría de Dios para los que van camino de salvación. El tema de la cruz en toda la teología de San Pablo es fascinante porque le ha vuelto loco. O sea, que yo no quiero saber otra cosa que a Cristo crucificado. Y ese contagio, por ejemplo, se da en muchos santos. He mencionado antes Santa Ángela de la Cruz, pero mencionaría de nuevo a San Juan de Ávila. Ese paulinismo de San Juan de Ávila le viene primero de Cristo, claro, pero le viene de leer las cartas de San Pablo. O sea que tenemos materia más que de sobra. Vosotros organizad la tarde, no tenéis que agotar la materia, pedid oración. Señor, concédeme el don de la oración, que yo sepa contemplar tu pasión y me puedo quedar en un punto o en dos, o hasta donde el cuerpo aguante o el alma no se canse. No se trata de agotar el tema, que no os vais a examinar de este tema. Pero bueno, es la ocasión de meditar la pasión de Jesucristo en esta tarde o mañana o cuando queráis, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.